En una esquina, dos cajeras racistas que se burlaban de los clientes y de su propio jefe. En la otra, Mateo Vargas, el dueño negro de la taquería que ellas ni imaginaban que estaba escuchando. Las empleadas cometieron la osadía de despreciar y humillar a clientes por su condición, y a él por su color, con un único objetivo: transformar un legado de acogida en un escenario de prejuicio. Lo que no sospechaban es que esa arrogancia era la pieza clave para un plan arquitectado durante una tarde entera de escucha silenciosa. Un plan para exponer un secreto que no involucraba solo la mala gestión, sino también el racismo velado y la falta de respeto que corroían el alma del negocio. Esta no es solo una narrativa sobre una mala atención al cliente. Es el relato de cómo Mateo usó la ceguera y el prejuicio de sus empleadas como el arma perfecta para rescatar el alma de un negocio y reafirmar la dignidad. Antes de revelar cada detalle de cómo se desarrolló aquella tarde sorprendente en la taquería El Sabor de Mamá, tengo una petición que impulsa increíblemente nuestra misión. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausarlo. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¡Listo! Entonces, prepárate, porque la historia de Mateo Vargas es la prueba definitiva de que la dignidad no tiene color y el verdadero liderazgo se revela en la escucha atenta. Vamos a la historia. ¿Ya has comentado? Excelente. Entonces aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video. Eso garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. Era un martes común, de esos que prometen apenas otro día tibio en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. El sol, que ya anunciaba la llegada del verano argentino, derramaba su luz por las calles, haciendo que el aire vibrara con el zumbido distante del tráfico. Mateo Vargas, un emprendedor de éxito, hombre negro de 30 y pocos años, con la piel oscura contrastando con la gorra descolorida que cubría su cabello crespo, sintió una creciente incomodidad. Acostumbrado a gestionar su imperio tecnológico a distancia, llevaba meses sin pisar la primera línea de su más reciente emprendimiento, la Taquería El Sabor de Mamá, un vibrante restaurante de tacos que homenajeaba a su difunta abuela, una mujer que le enseñó el valor de la dignidad y del trabajo arduo. Rumores de una atención fría y quejas anónimas sobre la calidad habían llegado a sus oídos, y necesitaba verlo con sus propios ojos. Ese día, Mateo decidió ir de incógnito. Se puso un buzo gastado, una gorra desgastada que apenas ocultaba su rostro y un par de jeans descoloridos, mezclándose con la clientela común. Entró en la taquería, que antes exhalaba el cálido aroma de tortillas frescas, cilantro y carne al pastor, y se dirigió al mostrador para pedir un simple taco de carne asada. Pero las primeras palabras que escuchó lo paralizaron. 2 cajeras, Silvana y Karina, con sus uniformes impecables y sonrisas falsas, intercambiaban chistes ácidos y comentarios llenos de desdén sobre clientes de la comunidad local que parecían demasiado simples o que intentaban usar cupones. «Mira, ahí viene otro a comer el bocadillo del pobre», susurró Silvana, mirando a Mateo con un aire de superioridad. La implicación de que él, por su apariencia y su color, no pertenecía allí, golpeándolo de lleno. A continuación, vinieron las burlas sobre el jefe fantasma, que según ellas, nunca aparecería para ver el desastre que hacían. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas, un shock que lo afectó profundamente, no solo como dueño, sino como hombre negro en su propia casa, la taquería. El Sabor de Mamá, fundada por su abuela, doña Elena Vargas, era más que un negocio. Era un legado, un refugio de sabores auténticos y acogida para la comunidad.
Doña Elena, con sus manos firmes y un corazón aún más grande, era famosa por encontrar siempre una manera de alimentar a quien no podía pagar, transformando la mesa en un lugar de acogida y dignidad donde todos eran iguales. Escuchar a sus empleadas burlarse de los clientes y de él mismo por su apariencia, por su color, por su estilo simple y del propio jefe fantasma, una clara referencia a él que se había distanciado de la operación diaria, hería a Mateo en un lugar profundo, casi sagrado. Aquella taquería que debería ser un punto de luz y solidaridad se había convertido en un escenario de desdén y prejuicio racial, una traición a los valores de su abuela. El aroma de tortillas frescas y carne asada, que antes traía recuerdos afectuosos de la cocina de Elena y de los sabores de su infancia, ahora parecía tener un olor amargo y rancio, sofocando los buenos recuerdos. Mateo sintió una ola de indignación mezclada con una profunda tristeza, un sabor metálico en la boca. Canceló el pedido del taco sin decir una palabra, la garganta cerrada por un nudo que apenas lo dejaba respirar. Caminó lentamente hasta la última mesa del salón, un rincón más discreto y oscuro, y se sentó. Allí pasó el resto de la tarde, no como un cliente hambriento, sino como un testigo silencioso. Sus oídos, antes entrenados para captar los matices del mercado tecnológico, ahora se concentraban en cada conversación, cada risa tóxica, cada comentario despectivo proferido por Silvana y Karina, especialmente aquellos que veladamente se referían a personas como él. Era como si cada palabra arrogante y prejuiciosa fuera un clavo siendo martillado en el ataúd del legado de doña Elena y en su propia alma. Mateo sintió la rabia bullir en su pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años, desde que se había dedicado únicamente a los números y a las estrategias corporativas, alejándose de las realidades del día a día. La taquería, el sabor de mamá, el lugar de afecto y comunidad que su abuela construyó con tanto cariño, estaba siendo corroída por dentro por personas en las que él había confiado para gestionarla. La imagen de las dos cajeras, Silvana y Karina, con sus miradas de desprecio dirigidas a clientes con menos recursos, o incluso a él, un hombre negro disfrazado, era insoportable. Se levantó de la mesa en silencio, la decisión ya tomada, pesada e inquebrantable. Ya no había tiempo para la observación pasiva. El alma de ese negocio, el legado de doña Elena, estaba en juego, manchado por el racismo. Necesitaba intervenir y lo haría de la forma más directa e impactante posible, sin intermediarios. Su mente, entrenada para resolver problemas complejos a escala global, ahora se concentraba en salvar el corazón de un lugar que significaba mucho más que ganancias. Significaba dignidad y herencia cultural. A la mañana siguiente, el aviso urgente fue fijado en la puerta de cristal de la taquería El Sabor de Mamá. Reunión obligatoria para todo el personal antes de la apertura. Cerrados al público hoy. El comunicado, escrito en letras grandes y rojas, causó un murmullo de curiosidad y aprensión entre los empleados que se preguntaban el motivo de la convocatoria repentina y sin precedentes. Dentro del salón aún oscuro, apenas iluminado por la luz que entraba por las ventanas, frente a rostros tensos y miradas confusas, Mateo Vargas esperaba. Estaba de pie, frente a todos, con el mismo buzo gastado y la gorra del día anterior, manteniendo su disfraz inicial. El clima era de una incertidumbre y nerviosismo palpables, y el equipo, reunido a la fuerza, murmuraba especulaciones, ajeno a la verdadera identidad del cliente silencioso que los había observado. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y nadie estaba preparado para la revelación que lo cambiaría todo. Mateo Vargas, con un movimiento lento y deliberado, se quitó la gorra que le cubría la cabeza y, a continuación, se bajó la capucha que ocultaba parte de su rostro, revelándolo por completo.
La sala contuvo la respiración. Los murmullos cesaron abruptamente. Los ojos de los empleados, antes confusos y llenos de especulación, ahora se abrían de par en par con shock y un atónito reconocimiento. El cliente común del día anterior, el hombre que había sido subyugado por su apariencia, por el color de su piel, era, en realidad, el dueño de la taquería, el CEO de Alonso Tech, el millonario que solo veían en revistas de negocios y noticieros de televisión. La sorpresa era palpable y la tensión se volvió casi insoportable, un aire pesado de culpa flotando en el ambiente. Silvana y Karina, las cajeras que más se habían burlado del jefe fantasma y de la gente como él, palidecieron, sus sonrisas arrogantes desapareciendo en una mezcla de miedo y pánico, la sangre drenando de sus rostros, dejándolos blancos como el papel. Mateo, con voz tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable y un dolor evidente, lanzó su ultimátum cinematográfico. Sus ojos negros y penetrantes recorrieron la sala, fijándose por un instante en las dos cajeras temblorosas, que apenas podían sostenerle la mirada. Ayer por la tarde estuve aquí. Vi y oí todo lo que pasó. No solo la atención fría, sino la burla, el desprecio por los clientes y principalmente el prejuicio velado y los chistes sobre gente como yo. El dolor en su voz era palpable. Esta taquería lleva el nombre de mi abuela, doña Elena, que construyó este lugar con sudor, respeto y un corazón abierto a todos. Ella alimentaba a quien no podía pagar y predicaba la dignidad por encima de todo. Sus ojos se volvieron hacia todos. Lo que vi y oí ayer no es el espíritu de Elena. Así que tienen una elección: o resucitan su espíritu, respeto en primer lugar, ganancia después, servicio con corazón, o se van de aquí ahora mismo, con 2 semanas de sueldo pagadas y sin posibilidad de volver en el futuro. El aire en la sala se volvió aún más denso, todos conteniendo la respiración, el destino de sus carreras en juego. La sala contuvo la respiración. El silencio se extendió por varios segundos que parecieron una eternidad. Los ojos de todos estaban fijos en Mateo, que esperaba las decisiones, y luego se volvían hacia Silvana y Karina, las dos cajeras que habían protagonizado las escenas del día anterior y ahora enfrentaban las consecuencias de sus actos. Silvana, con sus labios finos y la mirada aún llena de desdén, aunque ahora mezclada con un pánico frío y un miedo obvio a perder el empleo, eligió irse. Recogió sus cosas en silencio, con el rostro rígido sin mirar atrás, la arrogancia y el prejuicio impidiéndole reconocer su propio error y pedir disculpas. El sonido de sus pasos resonó pesadamente al salir, como una última protesta contra el cambio y la igualdad. Karina, por otro lado, vaciló visiblemente. Sus ojos, antes llenos de escarnio y superioridad, ahora estaban llorosos, reflejando un arrepentimiento genuino y una pizca de remordimiento. Miró a Mateo, luego al suelo, mordiéndose el labio inferior, buscando valor. Finalmente, con la voz entrecortada y casi en un susurro, dijo: Yo me quedo, señor Vargas. Lo siento mucho. Quiero intentar hacer las cosas bien. He aprendido la lección. Su decisión demostró que el arrepentimiento, cuando es sincero, puede ser más fuerte que la arrogancia y el prejuicio, abriendo una puerta a la redención y a una segunda oportunidad. Fue en ese momento que Reggie, el veterano cocinero de la plancha, un hombre corpulento con manos acostumbradas al calor del fuego y un corazón de oro, también de piel oscura, levantó la mano lentamente, sus ojos encontrándose con los de Mateo, con complicidad y respeto mutuo. Sus ojos, que habían sido testigos de la bondad de doña Elena y de las innumerables veces que personas como ellos eran subestimadas, brillaban con una nueva esperanza. «Quiero ser el primer voluntario, señor Vargas», dijo Reggie, con la voz grave y llena de convicción. «Un compromiso inquebrantable. Quiero que la taquería El Sabor de Mamá vuelva a ser lo que era antes.
un lugar de acogida para todos. Se refería a un nuevo programa que Mateo acababa de mencionar, un servicio de mentoría y comidas gratuitas para personas en situación de calle, una iniciativa que reflejaba la verdadera esencia de la generosidad de doña Elena, que creía en dar de comer a quien no tenía. La oferta de Reggie no era solo un gesto de apoyo, era la primera semilla del cambio real, la chispa que encendería la transformación e inspiraría a todo el equipo. Mateo sintió una punzada de emoción, viendo la esperanza renacer en la mirada de aquel cocinero veterano, que entendía el peso de la lucha y de la dignidad. En los 60 días siguientes, el cambio en la taquería El Sabor de Mamá fue visible y palpable, como el aire fresco después de una tormenta. Las risas tóxicas de Silvana fueron reemplazadas por un ambiente de trabajo más ligero, colaborativo y respetuoso. Karina, antes desdeñosa y llena de prejuicios, ahora atendía a los clientes con una sonrisa sincera y una atención genuina, su actitud reflejando el deseo de redención y de hacer lo correcto. Las propinas de los empleados se duplicaron, un reflejo directo de la mejora en la atención y en el clima laboral. Las reseñas en línea del restaurante explotaron en las redes sociales, con clientes elogiando el nuevo espíritu del lugar, la comida con alma y la inclusión. La taquería de Elena estaba, de hecho, resucitando su antiguo espíritu, un lugar donde el respeto era lo primero, independientemente de la apariencia o de la condición social de quien entrara. La transformación en la taquería El Sabor de Mamá no se limitó solo a la atención y a las reseñas, se extendió como un cálido abrazo por todo el ambiente, permeando cada rincón del salón. El olor de tortillas frescas, carne jugosa asándose en la plancha y especias vibrantes, antes enmascarado por una atmósfera de frialdad y desprecio, volvió a dominar el aire, invitando a los clientes con una promesa de sabor auténtico y acogida genuina. Las paredes, antes sin vida, ganaron nuevos colores en murales vibrantes que retrataban la historia del barrio de Villa Crespo y la generosidad de doña Elena, con fotos antiguas de la fundadora sonriendo en medio de la comunidad. La música de ambiente, antes un mero ruido de fondo, ahora estaba compuesta por cumbias suaves, tangos y ritmos folclóricos argentinos y mexicanos, creando una atmósfera que recordaba los almuerzos de domingo en familia, llenos de alegría y calidez. Un pequeño detalle, una nota anónima dejada en el servilletero de una mesa, selló el arco de redención. Hoy, el olor del taco al pastor me recordó el abrazo de la abuela Elena. Mateo leyó la nota, sintiendo una punzada de emoción en los ojos, dándose cuenta de que el verdadero espíritu del lugar había sido rescatado y estaba más fuerte que nunca. Mateo Vargas, ahora una presencia constante en la taquería, ya no gobernaba a distancia. Se mezclaba con los empleados y los clientes, observando, aprendiendo y participando activamente en cada detalle, desde la preparación de los tacos hasta la limpieza de las mesas. Sus días de traje y corbata fueron reemplazados por polos cómodos y delantales con el logo de la taquería, y sus diálogos sobre algoritmos y mercados globales dieron paso a conversaciones sobre cortes de carne, la mejor forma de sazonar un taco al pastor y la importancia del chile para el sabor auténtico. Sonreía, una sonrisa genuina y abierta que rara vez aparecía en reuniones de consejo, pero que ahora iluminaba su rostro en medio de la plancha caliente. La lección era clara, una verdad amarga pero liberadora. Bastó un taco, unos segundos de escucha atenta y el coraje de enfrentar su propia inacción para salvar o perder para siempre el alma de un negocio entero. La taquería. El Sabor de Mamá era la prueba viva de que el verdadero valor de un emprendimiento no estaba en las ganancias, sino en el impacto humano que generaba, en el respeto y la inclusión que ofrecía a todos, independientemente de su color o condición.
Con el espíritu renovado de la taquería El Sabor de Mamá, Mateo y Reggie, el veterano de la plancha, se convirtieron en la improbable dupla que lideraba el cambio. Reggie, con su experiencia y su piel oscura, era un mentor natural para muchos, especialmente para los más jóvenes y para aquellos que venían del programa social. Instituyeron un sistema de recolección de donaciones de clientes para el programa de comidas gratuitas, incentivando la solidaridad y el sentido de comunidad que la abuela de Mateo tanto apreciaba, transformando la taquería en un punto de apoyo social. El equipo, antes desmotivado o prejuicioso, ahora se sentía parte de algo más grande, de un propósito. Las reuniones matutinas ya no eran sobre frías metas de ventas, sino sobre historias de clientes, feedback genuino e ideas para mejorar la acogida, como añadir nuevas opciones de salsas o cómo hacer el ambiente aún más familiar. Karina, que había elegido quedarse, se transformó en una de las empleadas más comprometidas, su voz antes cortante, ahora dulce y paciente, especialmente con los clientes del programa social, a quienes ofrecía una sonrisa y una palabra de aliento. La reputación de la taquería trascendía ahora los límites de Villa Crespo, extendiéndose por Buenos Aires. Periodistas locales comenzaron a visitar el lugar, curiosos por entender el fenómeno de la taquería El Sabor de Mamá, que había renacido de las cenizas de la arrogancia y el prejuicio. Entrevistaban a Mateo, a Reggie e incluso a Karina, que hablaba abiertamente sobre su arrepentimiento y su viaje de cambio, convirtiéndose en un ejemplo de redención. El programa de mentoría para personas en situación de calle, ideado por Mateo, florecía, con Reggie al frente, enseñando los oficios de la cocina, el arte de hacer tacos y la importancia de la dignidad a quien necesitaba una segunda oportunidad. La taquería no solo servía comida, servía esperanza, dignidad y la prueba de que un negocio puede sí tener un alma, más allá de los números y los prejuicios. El legado de doña Elena, la abuela de Mateo, estaba más vivo que nunca, un faro de inclusión y sabor. El éxito de la taquería El Sabor de Mamá comenzó a atraer la atención de figuras importantes fuera del universo gastronómico. Organizaciones no gubernamentales que luchaban contra la exclusión social y el prejuicio racial y social buscaban a Mateo, interesadas en replicar el modelo de acogida y dignidad que él había implementado, especialmente la forma en que manejaba la inclusión y la valoración de personas de todos los orígenes. La historia de cómo un negocio casi arruinado por la arrogancia y la discriminación había sido salvado y transformado por la ética y el respeto, se convirtió en tema de ponencias y seminarios en facultades de administración en Buenos Aires, inspirando a futuros líderes. Mateo Vargas, antes un CEO distante, ahora era un ponente solicitado, compartiendo la filosofía de su abuela con un público ávido de un nuevo tipo de liderazgo, más humano, responsable e inclusivo. La influencia de la taquería de Elena comenzó a trascender las fronteras de Villa Crespo, inspirando a otros comerciantes y empresarios a repensar sus propias prácticas y la forma en que trataban a sus empleados y clientes. Pequeñas cafeterías y restaurantes en barrios vecinos comenzaron a adoptar programas de comidas solidarias y a tratar a sus clientes, independientemente de su condición social o color de piel, con la misma dignidad que veían en la taquería de Mateo. El cambio, antes una semilla plantada en un acto de coraje, estaba floreciendo, creando una red de negocios más conscientes y comunidades más unidas. El legado de doña Elena ya no era solo un recuerdo familiar, era una fuerza viva, transformando la realidad de muchos, demostrando que el impacto social y el lucro pueden sí caminar lado a lado cuando hay propósito y respeto genuino, combatiendo el prejuicio de frente. La transformación más profunda, sin embargo,
ocurrió dentro de cada miembro del equipo. Aquellos que antes susurraban chistes prejuiciosos en los rincones, ahora eran los primeros en echar una mano en los días de mayor afluencia o en ofrecer un café a los voluntarios del programa de mentoría, con una sonrisa sincera. Karina, especialmente, la ex cajera con la mirada de desprecio, se había convertido en un ejemplo vivo de redención y cambio. Dedicaba sus horas extras a enseñar alfabetización básica y nociones de finanzas a los aprendices del programa de Reggie, sus manos antes rápidas con el dinero, ahora pacientes y generosas con el conocimiento. Las conversaciones en el mostrador, antes centradas en chismes banales, ahora giraban en torno a las pequeñas victorias de los acogidos, la historia de superación de un exhabitante de la calle que consiguió un empleo, o el éxito de un aprendiz que horneó su primer pan dulce perfecto. La taquería, el sabor de mamá, ya no era solo un restaurante, era un faro, un centro de sanación y resignificación para todos los que allí entraban, clientes y empleados viviendo el legado de doña Elena en la práctica y transformando vidas. Mateo Vargas, que antes gobernaba imperios tecnológicos a través de pantallas e informes complejos, encontró su verdadero propósito en el inconfundible olor a humo de la parrilla y en el calor humano de su restaurante, un aroma a hogar. Su rutina matutina ya no estaba llena de conferencias telefónicas y frías decisiones de mercado, sino de abrazos cálidos de Reggie y de otros empleados, de risas con las historias de los aprendices y del suave ronroneo de la plancha que para él ahora cantaba la melodía de la esperanza y la dignidad. Había prometido nunca más gobernar a distancia y cumplió esa promesa a rajatabla, estando siempre presente. La lección fue dura, marcada por el dolor del prejuicio que él mismo sintió y vio, pero la recompensa fue inconmensurable, superando cualquier ganancia material. Al final bastó un taco, unos segundos de escucha atenta, lo que parecía un fallo en su negocio, para salvar o perder para siempre el alma de un emprendimiento entero. El alma de la taquería, el sabor de mamá, el legado de su abuela, estaba más viva que nunca, más vibrante y servía de ejemplo a todos. La historia de la taquería El Sabor de Mamá y de Mateo Vargas se convirtió en un caso de estudio no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Empresas de diversos sectores comenzaron a buscar a Mateo para consultorías, no sobre tecnología, sino sobre cultura organizacional, inclusión y propósito. Él se negaba a cobrar altas sumas, prefiriendo ofrecer su conocimiento y experiencia a quienes realmente buscaban una transformación genuina, inspirada en los valores de su abuela y en la lucha contra el prejuicio. Su nombre, antes asociado solo a startups millonarias y al mundo de la tecnología, ahora era sinónimo de un capitalismo más consciente, de un negocio con alma e impacto social. La taquería, que casi fue arruinada por el prejuicio y la frialdad, florecía como nunca, su nombre extendiéndose por las comunidades como un ejemplo de esperanza y cambio. El programa de mentoría de Reggie, ahora bautizado como Alas de Elena, se expandió a otras ciudades argentinas con exalumnos de la taquería actuando como mentores en nuevas cocinas comunitarias, llevando adelante la filosofía de doña Elena. Las listas de espera para entrar al programa eran largas, pero la esperanza que ofrecía era aún mayor, transformando vidas y abriendo nuevas puertas. La vida de Mateo, aunque todavía ocupada, encontró un equilibrio. Redujo sus horas en Alonso Tech, dedicando la mayor parte de su tiempo a la taquería y a la expansión de los programas sociales. Sus trajes a medida dieron paso a camisas casuales y delantales manchados de harina, y sus manos, antes solo en el teclado, ahora se ensuciaban de grasa y chile, un recordatorio constante de sus raíces y de la dignidad del trabajo manual y del contacto humano.
La historia de don Ricardo Fuentes, por otro lado, sirvió como un cuento con moraleja para todos los que presenciaron su caída. Su caída, pública y humillante, fue un vívido recordatorio de que la arrogancia y el prejuicio, incluso protegidos por millones y una reputación consolidada, no son invencibles. Se convirtió en un paria en el mundo de los negocios de Buenos Aires, su reputación en ruinas y su nombre manchado. Figueroa Construcciones quebró y sus bienes fueron subastados para pagar deudas e indemnizaciones a las víctimas que había perjudicado a lo largo de los años. La mansión en San Isidro, que un día fue escenario de su poder, fue vendida a una familia que valoraba la comunidad y la inclusión, un contraste irónico y doloroso con su antiguo propietario y sus prejuicios. El legado de doña Elena, la abuela de Mateo, que antes vivía solo en los recuerdos de su familia, ahora florecía y se expandía de maneras que ella jamás podría haber soñado. La taquería El Sabor de Mamá ya no era solo un restaurante, era un símbolo de redención, un modelo de negocio con propósito social y un centro de transformación para la comunidad de Villa Crespo y más allá. Mateo había cumplido su promesa. Nunca más gobernaría a distancia. Estaba allí, presente, con las manos sucias de grasa y los ojos brillando con la pasión de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo, demostrando que el olor del taco al pastor realmente podía recordar el abrazo de una abuela y sanar almas. Lo que antes era una rutina distante y fría para Mateo se convirtió en una práctica de vida diaria, llena de calor humano. Sus mañanas ya no comenzaban con informes de ventas de la tecnológica, sino con el alegre ruido de la plancha y el aroma de chipás horneándose, una melodía de vida. Participaba activamente en las mentorías de Reggie, escuchando las historias de vida de los aprendices y compartiendo sus propias experiencias, no como un CEO, sino como un colega, un hermano mayor para todos. La comunidad veía en Mateo no al heredero de una fortuna, sino al guardián de un legado, alguien que demostraba que el verdadero liderazgo no estaba en los números de una hoja de cálculo, sino en la capacidad de tocar y transformar vidas, de construir puentes entre las personas. La historia de la taquería El Sabor de Mamá resonaba en cada esquina de Villa Crespo, inspirando conversaciones e iniciativas. Vecinos comenzaron a organizar colectas de ropa y alimentos para el programa Alas de Elena, e incluso otras taquerías y parrillas del barrio adoptaron prácticas más inclusivas, creando un movimiento espontáneo de solidaridad y respeto. Aquel día en que Mateo pidió un taco lo cambió todo, pero no solo para él. Cambió para Karina, que encontró redención y un nuevo propósito. Para Reggie, que vio su trabajo ser valorado y su corazón desbordar, y para la comunidad que reencontró un punto de encuentro donde el prejuicio no tenía lugar, donde todos eran bienvenidos. Y don Ricardo Fuentes, su imagen, antes omnipresente en los periódicos de negocios, ahora aparecía solo en notas a pie de página de columnas policiales o en artículos sobre la quiebra de empresas corruptas. Su nombre, que un día imponía respeto y temor, se convirtió en sinónimo de vergüenza y fracaso, un vívido recordatorio de la justicia poética. La vida en un restaurante de carretera, limpiando mesas, era un contraste cruel e irónico con los banquetes que servía en su mansión, pero era el resultado directo de sus propias acciones y de su desprecio por la dignidad ajena, una lección que nunca olvidaría. Mateo Vargas, sentado en una mesa en el fondo de la taquería El Sabor de Mamá, escuchando el feliz murmullo de los clientes y la risa de Reggie en la plancha, sentía una paz profunda y una satisfacción genuina. Aquel taco que no comió hace meses, esa tarde de escucha silenciosa, había salvado más que un negocio. Había rescatado un alma, el alma de la taquería, el alma de la comunidad, y quizás la suya propia.
Se prometió a sí mismo que nunca más gobernaría a distancia, pues el verdadero valor, la verdadera riqueza estaba allí, en el calor de la plancha, en el olor a humo y carne asada, en el abrazo invisible de la abuela Elena, que continuaba alimentando a todos con amor y dignidad. En una taquería de Villa Crespo, donde el prejuicio parecía reinar, la escucha atenta y la dignidad de un jefe demostraron que el verdadero liderazgo está en el corazón del negocio. La trayectoria de Mateo Vargas no es solo sobre un desafío, es sobre el renacimiento de un alma y el triunfo de la inclusión. Esta es la prueba viva de lo que nuestro canal representa, que el respeto y la resiliencia florecen en los lugares más inesperados, con una fuerza que ninguna fortuna puede comprar. Estamos aquí para dar voz a estas historias, para recordar que los verdaderos héroes son, a menudo, aquellos a quienes el mundo se niega a ver. Y si sentiste la indignación y la satisfacción al ver prevalecer la justicia, estoy seguro de que te emocionarás con la historia de el conserje que compró el edificio de sus jefes con el dinero que robaban a los inquilinos. El video está apareciendo ahora en la tarjeta aquí al lado y en el primer enlace de la descripción. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de contadores de historias, suscríbete ahora para no perder ningún capítulo de nuestra jornada. Y si este video te inspiró, compártelo con esa persona que necesita un recordatorio de que la dignidad no tiene color y la verdad siempre tiene la última palabra. Gracias por mirar y nunca lo olvides. La justicia puede tardar, pero el verdadero sabor de la victoria es la transformación. Hasta la próxima historia.